Vamos a resolver el problema. En un triángulo isósceles, uno de los ángulos mide 22 grados. Pregunta: ¿cuántos grados puede medir otro de los ángulos? Para resolver el problema, recordemos algunas propiedades del triángulo isósceles. Una de ellas dice que tiene dos lados iguales. Estos dos lados son iguales. Tiene dos ángulos iguales. Los ángulos iguales están ¿a dónde están los lados iguales? Este ángulo y este ángulo son iguales. También dice que tiene dos ángulos externos iguales. Los ángulos externos es acá se forma un ángulo externo y acá se forma otro ángulo externo y los dos ángulos son iguales. Siguiente propiedad. Esta propiedad es de todos los triángulos. Dice: en cualquier triángulo la suma de la medida de sus tres ángulos internos siempre será 180 grados. Es decir, siempre sumará 180 grados. El problema nos dice primero que es un triángulo isósceles. Uno de los ángulos mide 22 grados. Entonces este ángulo mide 22 grados. Si estos dos ángulos son iguales, entonces esto también mide 22 grados. La pregunta es: ¿cuántos grados puede medir otro de los ángulos? Si estos miden 22 porque son iguales, entonces la pregunta es esta: ¿cuánto mide este ángulo? En base a esta propiedad, si la suma de la medida de los tres ángulos son 180 grados, entonces la medida de este va a ser 180 menos la suma de estos dos, que sería 22. Aquí 22, sumamos y da 44. Ahora a los 180 le restamos 44. Aquí da 6, llevamos 1, 4 y 1, 5, para 8, 3, no llevamos nada, 1. Entonces este ángulo mide 136 grados. Bien, respuesta correcta sería entonces el inciso C. Solamente que aquí en la figura, en el dibujo, pues vemos que este es un ángulo agudo y no puede medir 136 grados. Pero vamos a darnos una idea. Que el triángulo isósceles del que se trata, a lo mejor exagero, pero podría ser esto. Vengo en dirección de este vértice, más o menos, y aquí voy a poner el vértice del otro triángulo isósceles que voy a dibujar. Más o menos sería esto. A ver, aquí. Entonces el triángulo isósceles sería más o menos así. Para que nos demos una idea, efectivamente, de que este pequeño ángulo mide 22 grados. Y este aquí mide 22 grados. Y entonces este ángulo, ahora sí, es creíble que mida 136 grados. Bueno, ya depende pues del dibujo que se hace, que se puede hacer pues a escala. ¿Vale? Nos miramos hasta la próxima.